Educa ambientes artísticos dialogantes para la primera infancia. Este proyecto presenta un enfoque visual de transformación en donde la indagación y recopilación de ideas y experiencias llevan a entender la perspectiva que se quiere dar sobre cómo el arte de forma dialogante fortalece el desarrollo desde la primera infancia y cómo este ayuda a potenciar a las docentes en sus prácticas de aula de forma más lúdica, artística y significativa. Es una propuesta para trabajar in situ de forma colaborativa con todos los entes educativos, las familias, para lograr un desarrollo socioafectivo, emocional, expresivo en los niños y niñas de la primera infancia. ¿De dónde parte mi interés? Al entrar a trabajar en diferentes colegios como docente de artística, empiezo a crear las inquietudes a mis estudiantes sobre el arte. Cuando inicio a dar clases en el preescolar, que fue en el 2016, replanteo la forma de cómo enseñar el arte de forma más significativa para los niños y las niñas de estos grados. Y tratar de hacer que las docentes pues no miren esta área como una manualidad, sino como una experiencia significativa para ellas y los estudiantes. Y sobre todo que se pueda trabajar de forma integral. Nuestra formulación del problema, mi formulación del problema es cómo involucrar las prácticas artísticas como movilizador de aprendizajes en ambientes planeados por las docentes de primera infancia. Como descripción de esta formulación tenemos el desconocimiento y el planteamiento del arte en las docentes para las transformaciones de los ambientes significativos y cómo lograr que este sea un conducto para plantear de forma pertinente los lineamientos y las bases curriculares que propone el MEN. Sabemos que las docentes las conocen los DBA, las actividades rectoras, pero no hay una pertinencia como tal para poderlas plasmar, entonces es como llevarlas a que el arte pueda involucrar de una manera estos lineamientos. Como objetivo general tengo el desarrollar estrategias con las docentes de primera infancia para la creación de ambientes de aprendizaje mediados por el arte. Los objetivos específicos son 3, que son como la recopilación para generar este objetivo general, en donde empezamos a reconocer las percepciones y saberes de las docentes y las familias, de ahí potencializar esos saberes para implementarlos y movilizar las participaciones activas en las transformaciones de los ambientes. Para lograr, pues, crear todo esto, mediado todo siempre por el arte. Mi argumentación parte desde la filosofía Reggio Emilia y la mirada de los 3 propósitos de la educación inicial, las actividades rectoras, donde los niños y niñas potencian su desarrollo en ambientes propicios, estimulantes, provocadores que les permitan desarrollar su capacidad de asombro, de indagación y creatividad, llevándolos a salir de las actividades rutinarias de la escuela y dejándolos ser protagonistas de sus experiencias y aprendizajes, que eso es lo que es la lucha constante entre la calidad educativa y las cualidades que tiene ella. Y también tratar de sacar a las docentes de esa zona, no de confort totalmente, pero sí de esa educación tradicional que están implementando. En el estado de la cuestión, hago una línea de tiempo que parte desde la creación del bienestar familiar en el 79, el cual es del inicio de la cobertura para la primera infancia y las familias. Todo este proceso ha tenido un proceso evolutivo, como con el paso pues, del tiempo, hasta llegar a la ley 1804, donde es la que garantiza los derechos de los niños y niñas en la educación integral de 0 a 6 años, y cómo a esta se le implementan diferentes artículos y lineamientos para fortalecer todo lo que tenga que ver con la primera infancia. Teorías orientadoras. Tengo 3 teorías que son las que, digamos, forman mucha de la parte del trabajo que yo estoy realizando, que es el arte en la educación inicial y cómo se plantea desde el Ministerio de Educación y a nivel mundial. Esto es un planteamiento que se hace a nivel general, porque toda la pedagogía como tal desde la primera infancia queremos enfocarla y quieren enfocarla en la parte artística. La mirada de la escuela Reggio Emilia, ya que él fue de los primeros, el señor Loris Malaguzzi, que es el creador de Reggio Emilia, fue de los primeros que empezó a trabajar con los atelier, que era la parte artística dentro de las instituciones que él creaba, y le daba como esta vitalidad a los niños y esa fuerza de liberarse y de poder expresar lo que ellos en realidad querían hacer. Y desde Bonel, que es el que nos habla sobre los espacios, el entorno educativo, cómo debe estar su mobiliario a su espacio y con qué necesidades debe tener este espacio para que el niño se desarrolle integralmente. Como conceptos tenemos ambientes de aprendizaje de la primera infancia, las líneas artísticas. Y nuestros referentes, la mayoría son tesis de doctorados, personas que han recopilado la información sobre la filosofía Reggio Emilia, sobre los atelier, y sobre todo lo que ha pasado en el proceso de
de transformar la educación inicial y darle la importancia y la relevancia que debe de tener. Alguien que no nombro allí, pero lo tengo más adelante, es el señor Oyuelos, que es el que se ha encargado de recopilar toda la información de Loris Malaguzzi, ya que él no dejó ninguna información como tal escrita, es muy poca, y él sí se ha encargado pues de hacer eso. Bueno, las orientaciones metodológicas. Mi enfoque es de cualitativo de acción e investigación participativa. Se centra en la problemática específica del contexto a trabajar, que de forma colectiva surgen ideas y propuestas para los participantes, para las transformaciones de los ambientes, desarrollándolas desde los 4 momentos que propone la primera infancia. Es un paso a paso colectivo en donde el arte y los saberes y habilidades de los participantes dan ideas a las talleristas para poder transformar estos espacios y lograr tener experiencias únicas e irrepetibles en el desarrollo integral de los niños. Mi población es en el Colegio Gimnasio Marco Fidel Suárez. Ahí tenemos los grados de preescolar y primaria. Los grados de preescolar están desde el grado párvulos a transición. Cada salón tiene entre 10 y 15 niños. Cuentan con una docente titular y con una auxiliar solamente para el grado preescolar, jardín y párvulos. Y los demás, o sea, en total son 23 personas que laboran dentro de la institución. Los demás son la parte de oficina y los otros docentes de primaria. Bueno, mi diseño metodológico se va a desarrollar por fases, son 4 fases que se relacionan con los 4 momentos del desarrollo de la primera infancia. Cada fase se identifica en un proceso a seguir, en donde la primera fase, que es el conversatorio, como lo están viendo allí, se relaciona con el indagar y poder identificar los presaberes de los participantes. Iremos armando un árbol de conceptos, los cuales se irá llenando conforme a las respuestas que nos estén dando, y para lo último ya tendríamos un árbol creado con todos esos conceptos que va a ser como nuestro plan de trabajo para hacer el desarrollo de nuestros ambientes. En la fase 2 y la fase 3 es nuestro diseño de taller, que va a llevar a los participantes a la elaboración de conceptos, a revivir experiencias que han perdido, ¿sí? En el paso pues, de su tiempo, y cómo van a valorar y visualizar todo esto que se les está planteando aquí, que los que ellos pudieron pues contestar en las preguntas de la fase 1. En esta etapa la idea es tener materiales que nos lleven a tener sensaciones como olores, sonidos, juguetes que tuvieron en su infancia, todo algo que los lleve y los haga recordar lo que fue la experiencia en la parte de la educación inicial. Y la fase 4 es donde vamos a valorar el proceso, sobre todo el trabajo que se realizó en todas las 8 semanas. ¿Sí? Como recopilación de esta fase vamos a tener pues lo que son las entrevistas, la bitácora, las grabaciones, y aquí donde ellos van a hacer como una entrega a sus niños de todo lo que ellos han tenido y perdieron durante su tiempo de vida, esos lenguajes que les retiraron, pero pues eso lo explico en la siguiente diapositiva. Bueno, el acercamiento diagnóstico lo voy a realizar como primer momento con la formulación de preguntas en las cuales de forma colaborativa iremos respondiendo cada una de las ideas que surjan de las personas, de los participantes que van a estar allí. Luego las unificaremos y sacaremos una única respuesta de cada una, que es la que nos va a llevar a la transformación de estos ambientes. Es muy pertinente hacer esta sala de conferencia, por decirlo así, para saber el enfoque de cada uno de los participantes y tenerlos como recursos para poder trabajar, ¿cierto? Aquí vamos a tener como recursos, herramientas, grabaciones, encuestas, lluvia de ideas, creación de diseños y materiales existentes del entorno. Bueno, diseña de la experiencia taller de la fase 2. Yo dividí este diseño taller de la experiencia en fase 2 y fase 3, porque para mí son fundamentales tener las dos. Esta primera fase se llama 99 lenguajes perdidos, reconstruyendo desde mi ser, que es sacado de un poema que escribió el señor Loris Malaguzzi que se llama Los 100 lenguajes de los niños. Y entonces aquí lo que yo hago es pasar por las fases. Aquí solamente vemos 3 fases, pero la que es la vivir la experiencia se va a combinar. Entonces, como todo el proyecto va armado con los momentos de la educación, también tendrá los mismos procesos, ¿cierto? En esta fase, como les digo, que se llama los 99 lenguajes perdidos, la vamos a leer el poema a los participantes y vamos a irle mostrando lo que es cada diapositivas de cada lenguaje que se les ha ido arrebatando en los tiempos de su vida. Bueno, el vivir la experiencia es donde ellos van a empezar a reconstruir estos lenguajes perdidos
desde la parte de la expresión corporal, la actuación, van a hacer un, digamos, el estilo de performance, reconstruyendo eso y lo van a mostrar. Y por último, al valorar el proceso, se hará van a reconocer ellos lo que pasaron por estas dos fases anteriores y le van a entregar a los niños, a sus hijos o pueden ser a los estudiantes, una tarjeta diciéndoles que les devuelven ese lenguaje perdido. O sea, es algo más como experimental, algo como más de sensorial. El registro de esta experiencia tendrá un diario de campo que lo llevará la tallerista todo el tiempo, desde el inicio. También va a haber una bitácora que se va a empezar a crear con la docente para que ella también tenga como el paso a paso de los 4 momentos que se deben de trabajar en la educación inicial, y pues videos, fotos, entre otras cosas. El diseño de la experiencia 3, perdón, de la fase 3, esta es la fase de construcción en donde de igual forma pasaremos por los 4 momentos. Vamos a trabajar con los niños en cuanto a vamos a trabajar con los niños en cuanto a las indagaciones que le podamos realizar. De allí, la docente lo que va a hacer es tomar nota de todo lo que ellos están saliendo. Entonces, la tallerista va a crear un cuento. En ese caso, soy yo la tallerista, voy a crear un cuento donde, digamos que de forma tal, vamos a hacerlos vivir experiencias para que ellos vayan surgiendo indagaciones, y con esas mismas indagaciones vamos a crear nuestra proyección de los ambientes. Ya para la segunda fase, llamaremos a los padres, lo que es en el proyectar, los convocaremos para que vengan y trabajen con nosotros y hagamos pues ya la transformación de los ambientes. En este caso utilizaremos pues material del entorno, pues espacios del espacio que está allí, los salones y material reutilizable. Después pasaríamos a vivir la experiencia, que es el actuar dentro de los salones, ver cómo se comportan los niños en estos espacios. La profesora siempre va a estar anotando, va a ser como la guía de llevarlos. La tallerista está allí para también direccionar a la docente y a los padres de familia. Y por último sería el valorar el proceso, que ya sería el proceso de la evaluación de todas las 8 semanas en cuanto al trabajo que se ha realizado y si ya a la final fue pertinente para todas esas transformaciones que se hicieron dentro del salón de clase. Bueno, perdón, yo la cambié aquí. Como registro de la experiencia tenemos lo mismo, llevaríamos el mismo diario de campo, la bitácora que no va a faltar, y anexaríamos aquí una caja de herramientas, que es la que yo denomino como una cantidad de material que le voy a entregar yo a las docentes, de puros tips, ideas, palabras, de cómo poder formular esos 4 momentos de forma correcta, precisa, con las palabras correctas, y cómo también ellas puedan, para sus planeaciones de aula, ser pertinente para grabarlas y tenerlas allí como tal. Bueno, la ruta de análisis, yo la divido en 3 categorías, que es la percepción de las docentes, padres, madres, directivos sobre el arte como estrategia para la construcción de aprendizajes en la primera infancia, el manejo de las actividades rectoras y los DBA. Es para mí muy relevante tener estas 3 categorías porque es de donde yo parto todo. Yo necesito saber qué van a tener qué percepción tienen las maestras con respecto a todo lo que se va a lograr hacer. Entonces, si yo no indago y no entro a cuestionarme también lo que ellas pueden hacer, entonces digamos que no puedo tener un proceso de desarrollo. Identificar la forma en la cual los participantes van introduciendo el arte. O sea, para mí es importante que también el arte se vea involucrado dentro de este desarrollo. No lo podemos dejar solo como un ambiente que se va a crear para el momento, sino que tenga una persistencia y una relevancia en lo que se va a plantear como tema. Y el manejo de los DBA, pues ahí empezamos a trabajar los lineamientos de educación inicial, y las actividades rectoras, cómo poderlas mezclar, cómo que de una manera pertinente las docentes sepan transformar estas prácticas pedagógicas, pero basándose siempre por los lineamientos y por las actividades rectoras, siempre enfocado siempre con la herramienta del arte, ¿sí? Este se va a hacer un proceso sobre las 3 fases, fase 1, 2, la 3 y la 4, para el desarrollo de todo eso. O sea, todo va a estar allí, y como instrumento pues vamos a utilizar el árbol de conceptos, que como les decía de un principio, ese va a ser nuestro guía para trabajar, los videos y los conversatorios y las bitácoras planeadas. Bueno, y por último la bibliografía, ya les muestro que tengo son 2 bloques. En uno está el material del ministerio, que es el que nos lleva a la recopilación de todas las normas, leyes y registros que tenemos que aplicar en la primera infancia. Y como segundo bloque está el material investigativo, que es donde está todos los temas trabajados desde Hoyuelos, Bonell, Iglesias, que son las personas que han trabajado la filosofía Reggio Emilia, los atelier y todo lo que tenga que ver con primera infancia. Y bueno, eso es todo.
¿Preguntas, dudas? Y ya.